Señor secretario, cuenta. Hay cuenta, señores senadores. Se ha recibido en la comisión un oficio del presidente de la República que hace presente la urgencia en calidad de suma para el proyecto de ley sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales y el buen morir. En materia de comunicaciones, se ha recibido una de la presidenta de la Asociación de Facultades de Medicina, Sofamech, que agradece la invitación a participar hoy y se excusa de asistir por tener programadas con estudiantes toda esta mañana, y comunica que está el doctor Antonio Orellana, que es decano de Medicina de la Universidad de Valparaíso y expresidente de Asofamech. También ha enviado una comunicación al presidente de la Federación Nacional Coordinadora de Bases de la Salud Pública, FENACOR, señor Fernán Ibacache, con que informa la pérdida del derecho a la alimentación de los hijos de los funcionarios de San Bernardo a raíz de un dictamen de la Contraloría General de la República que determina que la alimentación de los menores no puede ser financiada con cargo al presupuesto institucional. Hay una comunicación del diputado señor Manuel Monsalve, que solicita que la comisión convoque con urgencia al señor ministro de Salud para que informe respecto de qué medidas especiales tomará el gobierno para frenar el grave y sostenido aumento de los indicadores de la pandemia al día de hoy en la ciudad de Los Ángeles. Habría que recordar que en realidad la capacidad o la facultad de controlar los actos del gobierno pertenece precisamente a la Cámara de Diputados. Luego, en materia de audiencia, han solicitado concurrir a la comisión el presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, para exponer los reales alcances del proyecto de ley que establece normas contra la resistencia a los antimicrobianos, proyecto que está con plazo para indicaciones hasta el 7 de mayo. Y finalmente también solicita audiencia a la presidenta del Colegio Profesional de Acupunturistas de Chile para participar en las sesiones en que se analice el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para incluir profesiones médicas y especialidades que indica, y responder entonces consultas que aportarían a un resultado exitoso de la iniciativa. Esa es la cuenta, señores senadores. Muy bien, don Fernando. El próximo proyecto que vamos a poner en tabla es los antimicrobianos, entonces ahí invitamos al presidente de la SAGUA. Doña Ena. Sí, no, es que yo lo que quería pedirle es si pudiésemos invitar a las personas que quieran hablar de ese tema antes de que se presente. No, por supuesto. Lo vamos a poner en tabla e invitamos a hacer una ronda de exposiciones. Ya, estupendo. Muchas gracias, presidente. Muy amable. Bien. Don Fernando, entonces iniciamos con el punto 1. El punto 1. El subsecretario. Efectivamente, presidente, el punto 1 es recibir al subsecretario de Redes para conocer antecedentes sobre el programa de formación de especialistas y subespecialistas, en especial aquellos fundamentos que fundamentaron las modificaciones a cupos y modalidades de formación del Concurso Nacional de Ingreso al Sistema de Servicios de Salud, CONNIS. Muy bien, señor subsecretario, muy buenos días. Voy a hacer entrar a los invitados y asesores. Por favor. Señor subsecretario, muy buenos días. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, señor. Yo sé que usted va a exponer sobre las becas, pero también me gustaría que, aprovechando que están los señores decanos, dieran a conocer su opinión de los campos clínicos. Yo sé que se tiene que retirar, entonces que nos dé cuál es la visión del Ejecutivo, cuál es la visión de ustedes, para que después los señores decanos también puedan intervenir. Como no, señor presidente. Si me permite compartir una pequeña presentación. Ahí está. Bueno, al Ministerio de Salud le compete la función de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de salud y coordinar tales acciones. Para dar cumplimiento a este mandato, el Departamento de Capacitación y Formación, dependiente de esta subsecretaría, ha implementado un plan de formación de especialistas
como estrategia de cierre de brechas, y esta data ya desde el año 2010 o 2011, adecuándose este plan a necesidades que son siempre cambiantes. Estimar la brecha de recurso humano requerido para otorgar las atenciones de salud es extraordinariamente difícil y no ha sido resuelto por ningún país con claridad, porque obedece a problemáticas de diferente naturaleza. Naturalezas ciertamente epidemiológicas, pero también sociológicas, económicas y políticas. Existen diferentes alternativas de aproximarse. Aquellas que han desarrollado los países con índice mayor de desarrollo han ido ajustando sucesivamente oferta y demanda y estableciendo políticas públicas y además ajustando los recursos disponibles para ir satisfaciendo esa demanda y así ir reduciendo las brechas. Aquellos países que tienen menor grado de desarrollo han ido determinando, han ido tratando de ajustar estos requerimientos de la población a tasas conocidas y que hayan sido validadas. Por ejemplo, número de médicos por 1.000 habitantes, número de especialistas en relación al total de médicos. También otra aproximación son las tasas de uso y determinación de carga de enfermedad. En ese sentido, en nuestro país hemos ido evolucionando en este último tipo de indicadores de manera bastante satisfactoria. El Registro Nacional de Prestadores hoy día contabiliza aproximadamente 56.000 médicos, situación que era radicalmente distinta hace 10 años. En esa época, en el año 2010 aproximadamente, la relación entre médicos por 1.000 habitantes era de 1.46. Sin embargo, hoy día esta razón más que se ha duplicado y estamos en cifras del orden de 2.95. Otro indicador general es el número de especialistas en relación al número de médicos. A nivel de la OCDE, una cifra más o menos aceptada es que el 60% de los médicos sean especialistas y el 40% sean médicos generales. Hoy día, en nuestro país, en términos globales, tenemos un 40% de especialistas y un 60% de médicos generales. Ahora, el número de médicos por 1.000 habitantes a nivel de la OECD también ha ido variando entre 3,3 y 3,6 en los últimos años. De modo tal que en la cifra cercana a 3 que tiene nuestro país y que, como digo, que viene rápidamente en ascenso, parece estar de acorde a las necesidades del grado de desarrollo país. En el sistema público de salud, hoy día contamos solo en el sistema hospitalario con 18.500 médicos, 9.500 especialistas, lo que más o menos equivale a esa tasa del 60%. Hay un 10% de médicos que están en proceso de reconocimiento de su especialidad. A esto hay que sumar los aproximadamente 4.000 médicos que están en atención primaria. Ahora, gran parte de estos especialistas, de los 9.500, corresponden a este programa de formación y que están en su fase de devolución de pago asistencial obligatorio. Para tratar de ir cerrando las brechas existentes, existen, como decíamos, diferentes maneras. Una es tratar de identificar la demanda no satisfecha a través fundamentalmente de las listas de espera o de los pacientes que ingresan a los servicios de urgencia o a los sistemas SAPU o SAR, o también ir mirando el número de pacientes que están siendo atendidos en modalidades de libre elección. También tenemos que ir viendo cuántos son los médicos que ingresan o que egresan desde el sistema público. Tenemos que evaluar
cuáles son los nuevos proyectos de infraestructura que van a ir determinando necesidades nuevas e ir ajustando estas necesidades según los cambios epidemiológicos de cada región. Hoy día se está realizando este estudio un estudio de brechas que se licitó hace 2 años y que está ya terminando y que fue presentado hace unos pocos días a la Asociación de Facultades de Medicina, que justamente contempla algunos de estos aspectos, considera cuál puede ser la demanda futura, analizando los factores que aquí mencionamos. Listas de espera, consultas en modalidad de libre elección, atenciones en urgencia y los ajustes epidemiológicos, de modo tal de poder ir anticipando cuál pudiera ser una demanda futura de aquí a 10 años. Hoy día, ¿cuáles son la problemática a la cual nos vemos enfrentados? Listas de espera que son crecientes y bueno, que evidentemente ahora a raíz de la pandemia se han ido incrementando, pero cuando vemos cuál es la demanda insatisfecha en general, la estamos encontrando en áreas más bien de subespecialidad de la medicina, particularmente de la medicina interna. Reumatología, nefrología, enfermedades respiratorias, endocrinología, cardiología, gastroenterología, entre muchas otras. Por otro lado, hay un grupo de médicos que se están retirando del sistema porque ya se acogen a incentivos a retiro, porque emigran a otros lugares o que se van al sistema privado. Por tanto, hay que tenerlo en consideración también a la hora de planificar cuál va a ser el requerimiento. Ahora, ¿cómo trabaja el sistema de capacitación y formación? A través de fundamentalmente 3 concursos públicos para la formación de especialistas. Esto totaliza 1.200 cupos anuales con un presupuesto de 120.000 millones. 3 programas, el denominado EDF, que es el ciclo de destinación y formación, vale decir, los médicos postulan a un lugar para estar destinados durante un periodo que va entre 3 y 6 años, y como retribución a esa contribución que hacen al Estado, el Estado les ofrece un periodo de formación en una especialidad de 3 años, al término del cual el profesional queda libre para continuar con su desarrollo profesional, ya sea en el sistema público, si es que tiene disponibilidad, o en el sistema privado. El segundo es el Concurso Nacional de Especialidades, CONE, que está destinado fundamentalmente a 2 grupos específicos. Uno, médicos de la atención primaria, médicos que trabajan en la atención primaria y que también desean especializarse y posteriormente volver como especialistas a desempeñarse en atención primaria, o médicos que están trabajando en los distintos servicios de salud del país, que son médicos generales, pero que han tenido un cierto adiestramiento en práctica y quieren perfeccionar su saber y, por tanto, poder acceder a este tipo de especialización. Y el tercer grupo es el denominado CONIS, o Concurso de Recién Egresado, ¿no es cierto? Concurso Nacional de Ingreso a los Servicios de Salud. Este es digamos, un programa que en definitiva va quedando, su número está determinado más bien, no es un número fijo, está determinado más bien por los cupos que vayan quedando de estos 2 primeros ciclos que son mandatorios para el Ministerio porque ha adquirido compromiso con estos profesionales, ya sea que han ido a su ciclo de destinación o están trabajando en los distintos servicios de salud. Este año se ofrecieron aproximadamente 800 plazas de formación a todos aquellos médicos que venían ya
de su plan de destinación. De estas 800 plazas, en las especialidades que ahí se señalan, se ocuparon 559. Hay que señalar que un número muy importante de estas está determinada en especialidades básicas como la medicina interna, que es la más significativa, 70 cupos para este año, la cirugía general y también pediatría y psiquiatría. Total, este año ingresaron, por tanto, a programas de formación a través de este sistema 559 médicos, 70 más que el año anterior, habiéndose, como digo, ofrecido más de 800 plazas. El segundo, que es el sistema CONE, como decíamos, de atención primaria y servicios de salud, este concurso se puso a disposición, todavía no se ha fallado, pero tiene disponibilidad para formar a 469 médicos provenientes, como digo, de la atención primaria. Y aquí las plazas que se ofrecen, aquellas, bueno, obviamente destinadas a hospitales como anatomía patológica, etcétera, pero en general también representan cupos destinados más bien a atención primaria, medicina de urgencia, medicina familiar, medicina interna, son aquellas que predominan junto con psiquiatría y ginecología y obstetricia. De modo tal que estos programas están orientados fundamentalmente a retornar a la atención primaria y ir devolviendo y mejorando la calidad de la atención y la mayor resolutividad del sistema. El CONIS, al cual hacíamos referencia este año, todavía no se ha presentado. El concurso recién va a ser en el mes de junio o julio, situación que se ha visto rechazada por las razones que todos conocemos. Se requiere que el examen médico, que estos alumnos hayan rendido el examen médico nacional, cosa que desafortunadamente este año se ha visto postergada por las razones por todos conocidas, y pensamos, por tanto, que este concurso se va a fallar el próximo año. Esto es lo que ocurrió el año pasado. Se ofertaron 484 plazas en las especialidades que ahí aparecen, que son prácticamente la gran mayoría de las especialidades que dispone la medicina. Los números este año van a ser probablemente un poco menores porque los EDFs fueron un poco mayores, fueron 70 más, así que va a depender también de cuántas plazas se ocupen en el CONE, pero estimamos que debe ser del orden de unos 400 cupos. Ahora, ¿cuántos médicos retornan al sistema? ¿Cuántos médicos terminan su formación este año y quedan disponibles para ingresar al sistema público o al sistema privado? 288 médicos se incorporan este año en las especialidades que aquí se señalan, ¿no es cierto? Y el próximo año se terminan su programa de formación 414, al año 2023 442 y al año 2024 585. Por tanto, que de aquí a un periodo de 3 años más vamos a disponer de más de 1.700 especialistas para ir satisfaciendo las necesidades
del sistema público y también del sistema privado, porque estos médicos quedan liberados una vez terminado su programa. Un gran porcentaje de ellos se mantienen ligados a sus servicios en los cuales se formaron y estamos haciendo un plan de contratación para ir incrementando la planta de médicos contratados del orden de entre 100 y 120 cupos anuales adicionales para ir capturando, ¿no es cierto?, este recurso humano ya formado de muy buena calidad para que pase a engrosar las filas del sistema público. Ahora, el otro sistema, el sistema de los pagos de asistencial obligatorio, o sea, aquellas personas que se formaron a través del concurso CONE, o sea, de atención primaria o de servicio de salud, o de estas becas CONIS de recién egresados, que egresan este año, también son cantidades muy significativas. Vemos que este año 2021 egresan 586 médicos de estos programas en las especialidades que ahí se señalan. También especialidades como la medicina interna, como la cirugía general, obstetricia y ginecología, pediatría y psiquiatría, son probablemente de las más destacables. Y en el periodo, como estas becas son de 3 años, en un periodo muy corto de tiempo, 2021, 22 y 23, dispondremos ya de nuevos 1.800 especialistas que van a estar, estos sí, obligados a integrarse al sistema público de salud, a devolver por un periodo de 6 años al interior del sistema con su conocimiento. Ahora, debemos pensar también que se están desarrollando nuevos proyectos. Hay una cantidad de proyectos hospitalarios de diferente magnitud y cuantía, reposición de algunos, construcción de nuevo de otros, que también están demandando una cantidad de especialistas y todo esto debemos irlo metiendo a la ecuación a la hora de saber qué es lo que necesitamos para ir satisfaciendo esta demanda. Si hacemos un balance entonces de cuáles serían las necesidades detectadas a través de algunos de estos sistemas, listas de espera o solicitud a los jefes de directores de hospitales, en la primera columna podemos establecer o podemos mostrar ahí cuál, a juicio de los directivos, son aquellas demandas que son más urgentes para ellos. Vemos que en el caso de la medicina interna, ellos requieren en forma urgente de aproximadamente 130 especialistas. En los próximos 2 años o 3 años, entre 2021, 22 y 23, el pago asistencial obligatorio, vale decir, los médicos que deben retornar a pagar su beca, son 318. Por tanto, en un muy corto plazo vamos a tener cubierta esa brecha urgente que dicen los directores de servicios y hospitales, y vamos a tener incluso un superávit de médicos especialistas que van a poder ir desarrollando nuevos programas. Adicionalmente, si vemos el caso de aquellos egresados de los médicos generales de zona, o sea, los programas de destinación y formación, el sistema va a tener otros 217 internistas que también van a estar disponibles para el sistema. Por tanto, de estas especialidades llamadas primarias, a tener un número muy considerable de médicos internistas, anestesiólogos,
radiólogos, psiquiatras, neurólogos, etcétera, de acuerdo a lo que está señalado en esta lista. Sin embargo, la situación no es exactamente igual cuando vemos lo que ocurre en las especialidades derivadas. Aquí tenemos lo mismo, un listado de cuáles son los requerimientos o necesidades más urgentes determinadas por los jefes de servicio y directores de hospitales. Y esto da cuenta de que la real carencia en estos momentos fundamentalmente está en especialidades derivadas. Especialidades derivadas que normalmente no están contempladas en el sistema, que no tienen un financiamiento directo y que está reservada para algunos casos muy particulares con fondos muchas veces de los propios servicios. Vemos cómo, bueno, tal vez por razones circunstanciales, la medicina intensiva es aquella de las más demandadas. Tenemos necesidades de 50, tenemos un pago asistencial obligatorio solo de 8, por tanto hay un déficit muy significativo de ellas. No tenemos médicos que se estén formando en términos de destinación y formación, por tanto se va generando un déficit importante. Algo similar ocurre con los programas de oncología, cirugía cardiovascular, nefrología y las otras subespecialidades a las cuales hacíamos mención anteriormente. Por tanto, como una forma de, voy a dejar de compartir, como una forma de intentar subsanar este problema, surge la posibilidad de efectuar programas más acortados, que sean más interesantes para los propios médicos que están terminando su formación y que nos permitan también en un periodo más breve poder contar con aquellos especialistas que el país requiere. En ese sentido, ya habían habido varias iniciativas que estaban en esa línea. Específicamente, habían programas de geriatría, habían programas de medicina intensiva, habían programas de oncología, habían programas de neonatología, si mal no me equivoco, que ya estaban funcionando en esa lógica. Y por tanto, la invitación es a eventualmente considerar otros programas que puedan, particularmente derivados de la medicina interna, que puedan sumarse a este tipo de iniciativas y, por tanto, hacerlas más atractivas para los médicos recién egresados y que en un corto periodo de tiempo sean capaces de formarse como subespecialistas y ir satisfaciendo las necesidades que el país requiere y sobre todo en plazos de tiempo bastante más acotados. Así es que eso es lo que quería comentarles. El tema CONIS, como ustedes ven, mantiene su estructura. Sin embargo, algunos de estos programas nuevos se pueden ofertar dentro de esa oferta CONIS y que pudieran sumar a las especialidades o subespecialidades de modo tal de, como digo, disponer de este recurso en un más breve plazo. Eso es lo que yo quería presentar, señor presidente, respecto de estos temas y quedo a disposición de usted. Gracias, subsecretario. Senador Girardi me había pedido la palabra. Sí, yo quiero agradecerle al subsecretario la presentación, saludar a los decanos, decanas y algunas, a todos los que están participando. Bueno, yo creo que este es un tema principal que tiene Chile en términos de garantizar el derecho y el acceso a la salud de calidad. Me parece interesante el informe, pero yo creo que sería bueno mirar efectivamente las brechas por territorio y en función de la población y las demandas. A mí me gustaría, subsecretario, que pudiéramos tener eso, porque yo creo que nosotros tenemos que hacer una formación dedicada, es decir,
formar a aquellos especialistas que el país necesita en cada territorio, en cada servicio, porque es la única manera de enfrentar el problema. Y aquellas personas que se formen en el sistema público, yo creo que tenemos que tener una garantía de que van a hacer la devolución, independientemente que terminado eso, cada persona queda libre. Y nosotros hemos planteado muchas veces la disposición de la mayoría de esta comisión a establecer mecanismos que sean más compulsivos para que se cumplan con los compromisos. Por ejemplo, el retiro de los registros de la superintendencia de aquellos médicos que no cumplen, o doctoras que no cumplen. Entonces, a mí me parece que es muy importante porque no vemos ninguna posibilidad de resolver las brechas de listas de espera a futuro. Yo estoy hablando del sistema público, porque el sistema privado tiene tiene un ecosistema que tenemos que integrar, pero si nosotros no tenemos el pilar estructural del sistema público, lo que vamos a hacer es seguir vaciando el sistema público hacia el sistema privado. Porque acá el gran problema en las brechas, que no son solamente de recursos humanos, son también tecnológicas, son brechas de infraestructura, de camas muchas veces, hacen que finalmente el sistema promueva el traspaso de estos pacientes al sistema privado. El sistema privado, bueno, como son vasos comunicantes, se captura o necesita capturar a los recursos humanos del sistema público. Eso es lo que ha ido pasando. Entonces, para nosotros es muy importante que tengamos un plan de formación, de recuperación del sector público, porque un sistema privado yo creo que puede funcionar integradamente un sector público, pero mientras la condición necesaria es que el sistema público tenga una fortaleza. Y esa fortaleza es una fortaleza que tiene que ver con aspectos de regulación, tiene que ver con generar un ecosistema, yo diría, armónico. Y al mismo tiempo tenemos todo el problema que se ha generado en los propios sistemas públicos de estas agrupaciones de médicos, de sociedades de médicos que prestan servicios, que yo creo que también tenemos que terminar regularizándolas y tenemos que generar incentivos en los hospitales para una dimensión integral. Yo creo que un hospital no es un hospital de especialidades, es un hospital de salud que requiere del conjunto de las especialidades de reuniones clínicas, de investigación, de docencia, y a mí me parece que ese concepto se ha ido perdiendo. Y yo creo que tenemos que incentivar además las jornadas completas, premiarlas, las jornadas completas en los hospitales. Creo que hay que hacer una política más integral en ese sentido y además revincular la salud, el ámbito hospitalario, revincularlo con el sistema de atención primaria. Porque si no vamos a tener siempre un sistema de atención primaria deficiente. Entonces, a nosotros nos gustaría ver una política. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros trabajamos con todos los decanos una política de campus clínicos que tiene que ver con esta visión general. Empezamos por ahí, a lo mejor deberíamos haber empezado por lo que estamos conversando ahora, pero por temas prácticos empezamos por ahí y ahora con la Comisión de Futuro vamos a empezar a trabajar una propuesta de política integral de cómo resolver el recurso humano y además mirándolo de la perspectiva cuáles son yo diría, cuál va a ser el perfil epidemiológico que va a tener Chile y que está empezando a tener y que va a cambiar rápidamente, aceleradamente, va a ir cambiando producto de los cambios de estilo de vida, y cómo se inserta esto con todo el desarrollo tecnológico, particularmente de inteligencia artificial y todos estos aspectos y esta misma era digital en la que estamos inmersos. Entonces, tenemos que poner todos esos elementos. Lo segundo, que nosotros estamos muy preocupados del tema de atención primaria. La atención primaria a lo mejor vamos a tener que tener nuevos niveles de atención, vamos a tener que tener una atención domiciliaria como la primera línea y luego la atención primaria probablemente tal. Pero nosotros hemos tenido una discusión acá de equipos de salud de familia para que aumenten la capacidad resolutiva de la atención primaria. Hoy día tenemos un grave problema de que no tenemos capacidad resolutiva de la atención primaria. Y eso yo creo que debe ser una apuesta muy importante que hagamos. Yo creo que la fortaleza que ha tenido Chile es que tiene una atención primaria que está debilitada, pero si uno la ve con los países europeos que no tienen atención primaria, salvo Inglaterra, por ejemplo Francia, uno de sus problemas estructurales de Francia es que tiene un sistema hospitalario y no tiene un sistema de atención primaria. Entonces, yo mismo fui parte de los que iniciamos este programa de formación de especialistas básicos de atención primaria, que era tener en todos los consultorios de atención primaria de cierta población, un pediatra que era fuera el médico familia de niños, un internista, un ginecólogo, un psiquiatra, para justamente, y que los consultorios también en la atención primaria
fuera no una especie de apartheid y una especie de Siberia, sino que tuvieran condiciones de docencia, tuvieran condiciones de formación permanente, tuvieran espacio, fuera parte de los procesos de investigación y la revinculación con los hospitales, y que los médicos especialistas fueran a hacer docencia del hospital al consultorio y al revés, que los médicos de consultorio pudieran tener stage cada cierto tiempo de capacitación, de formación. Entonces, esa mirada yo creo que nos gustaría a nosotros verla y poder avanzar. Yo creo que ya que están acá todos los decanos, y nosotros ya vamos a partir con la Comisión de Futuro y Salud, porque habíamos primero planteado esta primera etapa, que era el desafío de una regulación de campos clínicos, pedirle, subsecretario, que nos incorporemos a trabajar junto a esto. Yo creo que es muy importante que esté nuestra ciencia, que esté nuestra inteligencia, nuestra intelectualidad, que está aquí presente, faltarán otros, pero... Y lo otro, yo quiero hacer, Rabín, una aclaración. Yo hice un comentario muy duro la otra vez respecto a una circular que había salido de la subsecretaría respecto a cambiar la modalidad de lo que se había establecido, congelar los campos clínicos, pero hablé con el subsecretario y él, en el fondo, yo pensaba que él sabía del proyecto que nosotros habíamos presentado y me señaló que no tenía conocimiento de esta iniciativa, y por lo tanto yo quiero aclararlo acá también, porque creo que es importante que, bueno, si vamos a trabajar una ley que ya presentamos muchos de los senadores que estamos acá, bueno, primero esperar el desarrollo de la ley y después cambiar la regla de juego de los campos clínicos, que creo que hay que insertarla en esta mirada más general. Gracias, Rabín. Muy bien, le ofrezco la palabra a los señores decanos, si alguno quiere hacer algún comentario. Don Manuel Kukulkan. Muchas gracias, senador Quintero. Muchas gracias por la invitación. Un comentario breve en torno a la necesidad de suplir los especialistas en especialidades derivadas. Existen los programas de especialidades derivadas en múltiples ámbitos y el principal problema actual es que no existe el financiamiento para ellos. Sería extraordinariamente fácil si se traslada parte del financiamiento de modalidades nuevas mientras estas se desarrollan a tener más plazas de especialidades derivadas en las mismas condiciones que las especialidades primarias. Eso solucionaría el problema no en 4 años o en 5 años, sino que en 2 años. Y yo creo que la solución debería ser una combinación de inmediatamente, ¿cierto? Y eso es una materia que podría gestionarse en un par de meses si es que no hay obstáculos administrativos mayores, porque creo que no hay obstáculos ni académicos ni sanitarios, ¿cierto? Con más programas de 2 años, ¿cierto? Más amarrar, como hemos hablado con el doctor Araya, programas de 3 años de especialidades primarias, más especialidades derivadas en 5 años, mientras desarrollamos y hacemos las transiciones que sean posibles a programas de 4 años. Yo creo que con esa combinación de 3 instrumentos podemos avanzar mucho más rápido y de una manera también mucho más fluida en términos de la generación de programas para solucionar estas brechas que ha presentado el subsecretario. Gracias. Gracias, doctor. Con la palabra. El subsecretario. El doctor de la UFRO. Gracias, Wilfried Diener. Honorables senadores, estimados colegas y estimadas colegas. La verdad es que me alegra mucho escuchar esto de las consideraciones territoriales. Yo creo que yo estoy inmerso en la región de la Araucanía, tanto Servicio de Salud Araucanía Norte y Sur, y evidentemente que los temas territoriales son decididamente una materia que hay que mirar con distinciones respecto de las realidades de los ámbitos centrales y extremos del país. Esa es una materia que yo quisiera destacarla, celebrarla y agradecerla. Eso significa que nosotros como sector salud, por un lado, yo soy del sector salud a la vez que universitario, la verdad es que nosotros necesitamos tener la posibilidad de ser coautores y con ciertos grados de libertad bajo las regulaciones ministeriales, por cierto, pero con las libertades que necesita el territorio.
Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente que el tema del nivel primario para nosotros es muy complejo, porque quiero decir que en periodos de pandemia y formativos, nosotros no podemos parar la formación de profesionales de salud por razones éticas, si no, no va a haber profesional de recambio. Y resulta que nosotros tenemos los niveles primarios todos cerrados y nadie los regula porque están municipalizados y las disposiciones de apertura que ha permitido el ministerio no alcanza a ser totalmente respetada por los niveles municipales. Yo quiero dejar muy destacado ese punto. Y la otra materia que menciona el senador Girardi, que evidentemente ha sido motivo de muchas reuniones, el tema de campos clínicos. Estimados y honorables senadores y senadoras, yo la verdad es que creo, nosotros ya tenemos una historia de 50 años en la Universidad de la Frontera y vivimos con un hecho estratégico permanente de inestabilidad la renegociación de campos clínicos. Es que no puede diseñarse una sustentabilidad institucional de una universidad si no tenemos estabilidad en la materia de campos clínicos. Yo definitivamente quiero decir, yo fui decano el año 99-2005 y estoy nuevamente en las postrimerías de mi vida académica, siendo decano de la Universidad de la Frontera, justamente como hecho estratégico relevante el tema. Es decir, yo quisiera destacar estas materias y rogar que realmente las regulemos tan pronto como sea posible, porque nosotros como institución Universidad de la Frontera, que somos derivados de la Universidad de Chile, y yo mismo pertenecía a la Universidad de Chile, por cierto, es mi alma mater, evidentemente que nosotros necesitamos estabilidad. Nosotros tenemos 24 especialidades y de ellas estamos incursionando en algunas derivadas, siguiéndole los pasos, obviamente, a nuestras casas de estudios más grandes, de la Católica, la Chile, etcétera. Pero evidentemente hemos honrado esos orígenes y queremos pedir estabilidad en esa materia. Es todo lo que quería decir, honorable senador. Muchas gracias, doctor Dienes. Subsecretario. Tenía la palabra, perdón, Felipe Heuser, de la Universidad Católica, Roy. Doctor Heuser. Muchas gracias, senadores. Agradezco nuevamente la invitación. Gracias, subsecretario, por la presentación. Me voy a referir al tema de la brecha, más allá de que comparto la importancia del tema de los campos clínicos como un tema muy importante. Y con respecto a las brechas y el tema de las especialidades derivadas, nosotros mismos como institución hemos buscado esta solución de 4 años en algunas especialidades como una solución, como un tema para aportar al país, tratar de ser lo más atractivo, pero al final aquí hay un conjunto de soluciones y es bien importante hacernos cargo de las otras posibles soluciones. Primero, hay un número ya de especialistas formados, ya el subsecretario nos presentaba, que incluso van a, entre comillas, a estar más que los requerimientos. ¿Por qué no en 2 años transformar esos especialistas en subespecialistas? 2 años, menos gastos, más luego los tenemos como subespecialistas. Y priorizar eso porque efectivamente, como mencionaba el decano Cullal, esto digamos, ha tenido más dificultades de financiamiento desde el punto de vista de los mecanismos, más allá que son solo 2 años a financiar y no 4 y tenemos soluciones más rápido. Segundo, está este tema de que los ciclos, ¿no es cierto?, de alguna forma hay una exigencia de al cerrar la primera etapa, que es la etapa de especialidad, de cumplir inmediatamente con el compromiso, entre comillas, de retorno, cuando a veces, y resulta complejo prolongar esa formación con los 2 años que vienen para que tenga por último un retorno mayor, me refiero a un periodo más importante. Por lo tanto, hay otros mecanismos que yo creo que están a la mano desde el punto de vista teórico, sin embargo, sé que hay dificultades de los mecanismos de financiamiento más de tipo reglamentario que dificultades de otro tipo. Y por último, el otro elemento que es fundamental acá y que algo se ha mencionado, son cómo una vez que están, los retenemos, porque los vamos a hacer cumplir, ¿no es cierto?, los compromisos, perfecto, y yo coincido con el senador Girardi que tenemos que ser muy estrictos en que ese cumplimiento ocurra, pero bueno, pasó el periodo de cumplimiento, ¿qué hacemos para que se quede?
Y además, ojalá, para que durante ese periodo en que tienen que cumplir teóricamente con el compromiso con el Estado, efectivamente trabajen contentos, entusiasmados, se queden en la región donde fueron destinados y hagan el resto de su carrera profesional, y no solo el periodo que tienen que cumplir. Y ahí, ¿no es cierto?, hay todo un desafío de mecanismos de retención de esos especialistas en el sector público, que ha sido un tema complejo de manejar por muchos años, y yo creo que ahí tenemos que poner un foco importante. Muchas gracias, senador. Gracias, doctor. El subsecretario me estaba pidiendo la palabra. Dime. Dele micrófono al subsecretario, por favor. Ahí está, ahí me autoactivé. En primer lugar, muchas gracias al senador Girardi. Yo creo que le debo una explicación pública respecto a esa normativa, porque en primer lugar, como lo conversamos en su momento, había desconocimiento por mi parte de este proyecto de ley que se estaba tramitando, y decirle que surge de una solicitud de, frente a los grandes requerimientos que tenemos de personal auxiliar y de enfermería, determinados por la pandemia, ¿no es cierto? No solo por la reconversión de camas críticas, sino que también aquellos derivados del proceso de vacunación, del proceso de trazabilidad, testeo, los cordones sanitarios, etcétera. El requerimiento de personal ha sido brutal y ha sido muy difícil de encontrar, particularmente no tanto en Santiago, pero sí en muchas regiones. Y surge desde la propia Asociación Chilena de Enfermería, la CHIEN, y desde la región del Biobío, un encuentro con todas las autoridades comunales e institucionales de educación superior, a la cual soy invitado cuando esta sesión estaba ya en desarrollo, y me plantean la necesidad de que se aperture la posibilidad de hacer convenio, porque ellos tenían una gran cantidad de personal que estaba en la última etapa de su formación y que podían rápidamente, después de una práctica clínica relativamente breve, ponerse a disposición de los servicios de salud como profesionales formados, y por otro lado algunos que mientras estaban en su último periodo de formación también podían contribuir al manejo de esta pandemia. Entonces, en ese sentido fue que el aperturar nuevamente estos convenios allegaba una cantidad importante de recursos humanos que nos está ayudando un poco a paliar el déficit que existe. Así que esa fue la razón y no otra, senador Girardi, y por tanto es una medida netamente de carácter transitorio. Ahora, a mí me parece que el proyecto que se está proponiendo es un proyecto extraordinariamente relevante. Me parece que viene a resolver muchos de los problemas que han tenido por décadas las universidades. Como señalaba el doctor Diener, la inestabilidad de los convenios en proyectos educativos que deben ser de suyo, por su propia naturaleza, procesos de largo plazo, y también en donde se establezcan vínculos de alianzas realmente que sean beneficiosas para todas las partes. A mí no me cabe ninguna duda que la mejor docencia es una buena asistencia. Y separar ambos actos, el acto docente del acto asistencial, es prácticamente imposible. Resuelve también o plantea soluciones a este dilema que hay entre qué es docente y qué es asistencia, ¿no es cierto? Reconociendo que, como digo, el acto médico es en sí mismo un acto asistencial y un acto docente. Así que
me parece que, y también elimina el tema de los incentivos. ¿Ah? Así es que me parece también que es un proyecto que está, en ese sentido yo no puedo estar más de acuerdo, más allá de que evidentemente hay muchas cosas que tendremos que conversar en el futuro, pero me parece que tiene ciertos aspectos centrales, generales, que son extraordinariamente valiosos. Y finalmente, para terminar, yo estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Girardi y con el senador Girardi, perdón, y dispuesto estaría muy contento de poder juntarnos a conversar y diseñar efectivamente un nuevo modelo. Yo pienso que el país necesita replantear su política de salud en términos generales. La integración de la atención primaria es fundamental. Estos guetos que se han ido formando me parece que no han sido buenos, digámoslo así, y que de alguna manera tenemos que integrar. Ahora, la atención primaria debe ser más resolutiva, de eso no cabe ninguna duda. Y en ese sentido estamos haciendo un pequeño esfuerzo, aunque sea pequeño, pero vamos de a poco, de proponer que aquellos médicos especialistas que atienden, que tienen alguna especialidad primaria y que atienden en atención primaria, tengan también el reconocimiento económico, al igual que otras, que las especialidades de medicina familiar, que eran los únicos que tenían hoy día ese reconocimiento. Más de 120 médicos este año y más de 200 médicos el próximo año van a recibir un incentivo adicional por ser especialistas y estar en atención primaria, de modo tal de que se haga más atractivo para los especialistas primarios el poder ejercer en la atención primaria, mejorar así la resolutividad de la atención primaria y con eso disminuir la sobrecarga a la cual se ven sometidos la atención secundaria y terciaria. Pero evidentemente que eso tiene que desarrollarse de una manera integrada. Y por eso que me parece que la propuesta del senador Girardi es muy interesante en el sentido de decir, pensemos un nuevo modelo. Yo creo que hay que pensar un poco a largo plazo, no solo con medidas parches de resolver lo que va a pasar este año o el próximo. Evidentemente que las urgencias tenemos que resolverlas, pero tenemos que darle una mirada de Estado a la salud, que es un poco, yo creo que la propuesta que ustedes plantean. Eso es. Gracias, subsecretario. A raíz de lo que usted acaba de decir, yo les quiero proponer a usted, a los señores decanos, que trabajemos una política de formación de especialistas para hospitales, para la salud primaria, y trabajar esta política en conjunto con la Comisión de Futuro y la Comisión de Salud del Senado. Aprovechar toda la expertise. Yo coincido absolutamente con lo que ha hecho el señor decano de la Universidad de la Frontera. Nosotros en regiones adolecemos mucho de la falta de especialistas, y si tenemos universidades a lo largo de todo el país, ¿por qué no creamos una política de verdad que nos pueda satisfacer las necesidades que tenemos? Así que, si ustedes están disponibles, encantado poder invitar a una reunión, que sea para dar las bases y desarrollar una política de formación de especialistas, junto a las universidades, por supuesto. Muy bien. Pasemos al otro tema, Rabín. Yo creo que es muy importante eso. Yo, junto con el presidente de la Comisión de Salud, yo propongo que convoquemos una primera reunión al gobierno, los decanos, y yo creo que es muy importante insertar este proyecto Campo Clínico en esta idea más global, con una mirada a corto, evidentemente, pero también no ser rehenes del presentismo y tratar de entender que Chile necesita una nueva política de salud porque el país cambió, el planeta. Aprovechemos el tiempo porque los secretarios me habían pedido que fuera lo más rápido, tienen otras actividades. Entonces, señores subsecretarios, usted puede hacer una introducción de los campos clínicos en forma genérica y nosotros seguimos. Ya la hizo, así que a lo mejor darle la palabra a los decanos, a Manuel, y no sé, al doctor Diener, que trabajar.
los decanos entonces, y vamos. Don Manuel. Bueno, muchas gracias nuevamente. A manera introductoria, me alegra mucho que hayamos llegado a este punto y que se pueda apreciar este nivel de consenso en términos de la necesidad de una nueva manera de relación asistencial docente. Si uno lo ve históricamente en este país, nosotros hemos llegado a un nivel de salud, de formación, de profesionales en salud, particularmente de médicos y de especialistas, gracias a un modelo virtuoso, ¿cierto? Desarrollado por más de un siglo, fundamentalmente, primero tengo que decirlo, por la Universidad de Chile y los servicios de salud público, que funcionó en el esquema de sus tiempos, con mucha informalidad, porque además habían solo un par de actores en este sistema, ¿cierto? En las últimas décadas, el sistema se ha complejizado por razones fundamentalmente administrativas, un aumento del número de actores y una falta de regulación adecuada. Y hemos pasado por un tiempo, y todavía estamos en un tiempo que yo diría de mucha desarticulación. Por lo tanto, la oportunidad de volver a articular, ¿cierto? En ese espíritu en el cual todos no podemos sino estar de acuerdo que los mejores establecimientos de salud son aquellos en los que se hace docencia, podemos adaptarlo a nuestro estado actual de regulación, a la multiplicidad de actores, intereses y características en algo virtuoso. Me parece que como está este proyecto de ley, ¿cierto? Me informé que tuvo que ser un poco cambiado en aspectos formales, ¿cierto? Para cumplir los requisitos de admisibilidad. Contiene lo esencial, ¿cierto? Y de ahí no nos podemos salir. Por ejemplo, las relaciones de transacción entre instituciones formadoras e instituciones de salud no puede continuar porque genera incentivos perversos. Y el pedir o exigir, ¿cierto?, que haya relaciones de largo plazo de desarrollo en las cuales cada parte cumple su rol, ¿cierto? Las instituciones de salud, su papel asistencial, pero considerando, y esto es fundamental, que todos los profesionales pueden participar en la docencia sin que haya incentivos adicionales y transacciones individuales ni colectivas, es fundamental. Y así las instituciones de educación pueden poner todo su empeño y todos sus recursos en el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de las técnicas de educación que son completamente diferentes a los que vivimos durante nuestra formación, a la innovación y el desarrollo en todos los ámbitos. En ese sentido, creo que no podemos sino estar de acuerdo. Como decía, yo me alegro mucho y agradezco las oportunidades que se han dado, particularmente al senador Girardi, a todos los senadores de esta comisión para avanzar. Sin duda vamos a tener un montón de dificultades en términos ya más puntuales, ¿cierto? Porque cuando lleguemos al momento de las adjudicaciones y cosas por el estilo, vamos a tener que dialogar. Pero si nos mantenemos en este espíritu, yo estoy seguro de que vamos a tener un muy buen producto. Y yo ofrezco una vez más nuestro compromiso no personal, estoy representando a la Universidad de Chile y esa experiencia, ¿cierto?, al servicio de este desarrollo. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Diener. Gracias, senador. Yo quisiera ser muy puntual, muy concreto, y hay una materia que a nosotros en el ámbito académico siempre nos importa mucho, y por cierto que en salud también, que es el concepto de calidad. Yo en esa materia quisiera dejar posicionado de que el sistema universitario, que en el pregrado se ha desregulado bastante, a pesar de muchas consideraciones, lo cierto es que estamos bastante desregulados. Es de esperar que en materias de posgrados, en el ámbito médico por lo menos, no exista esa desregulación y logremos tener un control sobre ello en un marco de calidad. Yo saco a colación esta materia porque existe la exigencia de estar acreditados, pero yo quisiera dejar posicionada la inquietud ante los honorables y honorables senadoras el tema de qué acreditación estamos hablando. Nosotros estamos siendo víctimas claramente de la exigencia acreditadora de la CNA. Eso no es pragmático porque la CNA es académica.
estrictamente académica, orientada a magísteres, doctorados y todos los rigores, y me parece fantástico que siga siendo así. Pero cuando nosotros estamos enfocados a la formación de profesionales y posgraduados en el ámbito profesional, de subespecialistas, de nada nos sirve que publiquen en las revistas más prestigiosas del mundo si finalmente al final del día no saben hacer la cirugía o las intervenciones terapéuticas que se requieren. Nosotros estamos abocados al saber hacer, y muchas veces, aunque algunos colegas no estén de acuerdo, la idea de repetitividad en lo profesional es lo que hace al aprendiz un maestro. A mí me parece que el mecanismo de acreditación de todo nuestro quehacer debe ser revisado en el contexto de nuestra ley auge con garantías explícitas en salud. Yo creo que tenemos que honrar aquello. Pertenecí 6 años al Consejo Consultivo y evidentemente que es una materia que nosotros tenemos que salvaguardar, porque si seguimos estando sometidos a la CNA para garantizar nuestra calidad, no lo estamos logrando. Es lo que quería posicionar. Gracias, doctor. Yo quiero ofrecerle la palabra a doña Carla Bittner, de la Universidad de Los Lagos. Una mirada también de regiones. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación también. Bueno, yo creo que es un gran avance este proyecto de ley que regula, ¿cierto?, el acceso a campos clínicos y establece una gran diferencia con respecto a la normativa que ya tenemos desde el punto de vista de la prohibición de incentivos, que ya lo mencionaron, y también posiciona, ¿cierto?, el tema de la territorialidad que está mencionada en el artículo 1. Para las instituciones de educación superior que estamos posicionados en regiones, este es un factor sumamente relevante. Sin embargo, creo que hay aspectos que evidentemente va a haber que trabajar en este proyecto, porque si bien se considera que es un factor importante, la posición territorial no está considerada dentro de la asignación y el acceso a campo clínico, que es el artículo 8. Por lo tanto, parece cierto una declaración de buenas intenciones, pero no se considera dentro de las asignaciones. Creo que es un avance, creo que transparenta y fortalece esta relación entre la red de salud y las instituciones superiores, pero requiere cierto detalle desde el punto de vista de cómo esto se va a bajar y cómo va a realmente ocurrir en la práctica, sobre todo en lo que respecta a la asignación y también cierto a esta figura de retribución desde las instituciones superiores. Pero es un gran avance, así que toda la disposición desde nuestra institución para cooperar, ¿cierto?, en la generación de este proyecto. Gracias, señora Carla. Don Felipe. Muchas gracias, senador. Yo también quisiera felicitar a la idea, ¿no es cierto?, de legislar en esta área. Sin duda, ya lo decían el decano Cullen, el decano Diner, que realmente hemos carecido de un marco que finalmente haga virtuoso este trabajo docente asistencial, de hospitales docentes, y realmente necesitamos llevar a que esa virtuosidad ocurra en favor finalmente de nuestros pacientes. Vamos a terminar practicando una mejor medicina, vamos a terminar formando mejor a los profesionales, etc. Por lo tanto, a mí me parece que primero felicito la idea de legislar en esta área. Tal como está hoy día planteado el proyecto, me parece que es un avance. Efectivamente, ¿no es cierto?, como mencionaba la doctora Bittner, hay áreas donde efectivamente uno quisiera ver un poquito más de desarrollo, un paso más allá, pero creo que los puntos de alguna forma más importantes están mencionados justamente en la línea de cómo hacemos más virtuoso este trabajo docente asistencial en los campos clínicos para beneficio de nuestra población y para formar profesionales de calidad. Muchas gracias, senador. Gracias, don Felipe. Don Antonio Orellana, por favor. Muchas gracias, senador. Bueno, yo soy decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, también una universidad regional, en donde realmente es de felicitarlo. Yo he participado harto en toda esta gestión
Y la verdad las cosas, ¿no es cierto?, es que se necesitaba un marco, ¿no es cierto?, legal que pudiera, ¿no es cierto?, encauzar todas estas necesidades que se fueron desarrollando y que muchas veces nosotros tenemos mayores en provincia que las que puedan existir, ¿no es cierto?, en la región metropolitana. Esta idea es fantástica, hay que seguirla adecuando, ¿no es cierto?, mejorando y evitar quizás una cosa que es importante. O sea, es cierto, tal como decía el decano Kukulcán, que los hospitales con docencia son indudablemente mejores hospitales y dan mejor atención, ¿no es cierto?, que aquellos que no la tienen, ¿no? Porque además, ¿no es cierto?, se introduce la innovación, la investigación, etc. Pero hay que evitar que eso sea una idea hospitalocéntrica o muy hospitalocéntrica, porque indudablemente, ¿no es cierto?, nosotros necesitamos que esto que se enuncia como red, ¿no es cierto?, sea realmente una red. Porque ¿cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es que la atención primaria es municipalizada. Por consiguiente, si bien tiene el Ministerio, ¿no es cierto?, de Salud el poder de convocar, no tiene un poder de decisión, ¿no es cierto?, sobre lo que los alcaldes puedan definir. Entonces ahí de repente se nos corta la red. Y obviamente, si nosotros queremos formar un médico general que debe tener las capacidades, las competencias y las habilidades en la atención primaria para descongestionar y sobre todo, ¿no es cierto?, para hacer, ¿no es cierto?, más positiva la acción en la atención primaria, deberíamos esto tenerlo presente en cómo se va a ir desarrollando más adelante la ley y indudablemente, digamos, cuáles van a ser aquellas cosas que podemos hacer con el fin, ¿no es cierto?, de que esta red realmente funcione con efectividad. Muchas gracias, senador. Le pido la palabra, Rabín. Doctora Costa, ¿me estaba pidiendo la palabra? Señor presidente, bueno, saludarlo a usted y a todos los senadores y a los señores decanos por acompañarnos. Solamente, lamentablemente, pedirle, senador, si es posible, que se pudiera retirar el subsecretario que tiene y continuar con su agenda. Tenía una reunión a las 10 de la mañana. Yo entiendo que el señor Girardi quería intervenir, pero si pudiera después de eso permitirle al subsecretario poder continuar con su agenda, se lo agradecería mucho. Pero muy breve, antes que se vaya el subsecretario. Rabín, mira, yo lo que propongo, quiero agradecer esta reunión, quiero agradecer a los decanos y a las decanas, y también al subsecretario, porque yo lo que propongo, nosotros hicimos este proyecto con los decanos, y quiero recordar que el subsecretario participó al inicio de estas reuniones, cuando era decano. Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante, que haya una persona que tiene un interés y que tiene una visión. Yo lo que le propongo es que nosotros en el proyecto de ley con los decanos y decanas no pudimos poner todos los elementos en este chasis porque recuerden que muchas de las iniciativas son exclusivas del Ejecutivo, por lo tanto las pusimos los considerando, pero no están en el proyecto de ley. Este proyecto de ley fue lo que pudimos hacer nosotros, en lo cual los parlamentarios teníamos atribución y las parlamentarias. Entonces, yo creo que debiéramos tratar, si le parece al subsecretario y a los decanos, generar que nuestros asesores se pudieran reunir o nos pudiéramos reunir para ver cuáles de los aspectos que requieren de patrocinio al Ejecutivo que están en los considerando los podríamos empezar a evaluar, porque en el fondo es un proyecto parcial, solo pudimos poner aquello que podíamos, o si no hubiera sido declarado inadmisible, y tal vez para la próxima reunión, ya para, no sé, el próximo martes o miércoles, tener ya una pequeña evaluación de cuáles son los aspectos que el Ejecutivo estaría dispuesto a patrocinar de todos aquellos propuestas e instrumentos que no pudieron estar propiamente en el proyecto. Y podríamos empezar, presidente, si le parece, la próxima ya a reunión, a empezar a discutir en su mérito los distintos artículos, más aquellos que el ministerio y el subsecretario puedan, o les parezca que se pueden patrocinar de aquellos que dejamos fuera porque no teníamos atribuciones. Muy bien, pues estaríamos de acuerdo, subsecretario. Bien. Está sin micrófono, subsecretario. Muy bien, subsecretario. Muchas gracias y queda en libertad. Yo sabía que, o sea, usted me había dicho que tenía un compromiso. Muchas gracias. Bien. Agradecerle también a los subdecanos. Vamos a hacer
Doctor Diener. Una cosa muy puntual que quiero decir en beneficio de las universidades públicas. Quienes trabajamos en hospitales públicos y pertenecemos a universidades públicas, yo necesariamente quiero dejar posicionado las colisiones que nos genera la Contraloría General de la República, que lamentablemente, o sea, afortunadamente para Valparaíso hay una jurisprudencia, pero solo rige para Valparaíso, en que puede ejercerse la función clínica en horario funcionario y trabajar el contrato universitario junto con el de servicio. No se puede estar operando con el contrato universitario dentro del hospital, en fin, es un tema que lo entenderán perfectamente. Y nosotros estamos en la Universidad de la Frontera siendo objeto de revisiones por la Contraloría y no sirve la jurisprudencia que está instalada en Valparaíso. Me alegro por Valparaíso, pero la verdad es que nos está generando un dolor de cabeza tremendo cuando nuestros académicos son revisados en sus relaciones contractuales, porque evidentemente hacen superposición horaria y esa es una materia muy perversa que solicito se revise y se deje algo establecido. Gracias. Gracias, doctor. Bien, entonces vamos a continuar. Don Manuel. Sí, muy breve. Justamente nos quedan dos temas más, por eso que estoy acelerando un poco. Esta ley apunta justamente a lo que dice el doctor Diener. La Contraloría no inventa las reglas, hace que se cumpla la ley. Si nosotros tenemos esta ley, ¿cierto?, que hace compatibles, y es más, es una parte de la función asistencial también hacer docencia, solucionamos el problema virtuosamente. Ese es el objetivo fundamental. Gracias. Bien, entonces vamos a continuar trabajando en las comisiones con los asesores para tener ya la próxima semana un bosquejo completo. Agradeciéndole a todos los señores decanos, a todos los invitados. Señor secretario, pasamos al segundo punto, que es profesiones médicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, decanos y decanas. Señor secretario. Señor presidente, el tema es el proyecto de ley que define establecimientos de salud como asistenciales docentes y señala las características de la relación entre la red de salud y las instituciones de educación superior. Este tema ya ha sido tratado por la comisión. La comisión debe resolver primeramente la aprobación de la idea de legislar, puesto que el proyecto contiene 9 artículos permanentes y 1 transitorio, sin perjuicio de lo cual puede pedirse a la sala autorización para acto seguido proceder a la discusión en particular. Este tema ya lo vimos ya. Pero no se ha votado en general. Votamos en general y seguimos con el otro tema. De acuerdo. ¿De acuerdo? Ya, tomemos la votación en general de campos clínicos. De acuerdo, presidente. Señora Goich, ¿cómo vota su señoría? Voto a favor y entiendo que tenemos autorización para en general y en particular. Solamente clarificar eso, perdón, presidente. Lo vamos a verificar de inmediato. 14, por favor. Sino para solicitarla, eso no me da punto. Si no hay. No, no se ha pedido, senadora. Lo solicitamos entonces. Así es. Señora von Baer, ¿cómo vota su señoría? No aparece. Señor Chaguán, ¿cómo vota, senador? A favor, señor secretario. Señor Girardi. A favor. Gracias. Señora von Baer. Yo, Fernando, consúltale después si no puede votar ahora. De acuerdo. Ahora, si ella se quiere sumar, puedo consultárselo en unos minutos más. Señor presidente, ¿cómo vota su señoría? A favor. Entonces el proyecto está aprobado en general por 4 votos hasta ahora, con la posibilidad de que la señora von Baer agregue el suyo. Sí, okay, está clarísimo. Veamos en general también lo que modifica el artículo 112 del Código Sanitario para ver después acoso sexual.
Efectivamente. El punto de la tabla al que señala el señor presidente es el proyecto de ley que modifica el artículo 112 del Código Sanitario para incluir entre las profesiones médicas y afines especialidades que indica. La comisión ha celebrado ya sesiones sobre este tema. Se ha escuchado a múltiples entidades, más de 30 personas han Y por eso, expuesto el tema. señor secretario, perdón, a raíz de eso que hemos escuchado a todas las, digamos, colegios profesionales, es una indicación que presentó la senadora Goy, Chaguán, Girardi y quien habla, entonces también lo someto a votación en general. Ok, es 9260. Señora Goich, ¿cómo vota el proyecto que refunde dos proyectos de iniciativa parlamentaria, de senadores específicamente? A favor, secretario. Gracias. ¿Esto está en general y particular? Es un proyecto de artículo único. Ya. Ok. Señor Girardi. A favor. Señor Chaguán. A favor. Gracias. Podemos proceder de la misma manera en esta votación respecto a la señora Fombar. En consecuencia, solicito el voto del señor presidente. A favor. Queda aprobado también en general. Muy bien. Entonces, que siga su trámite, que pasa a sala y veamos, senadora Goich, ¿están listas las indicaciones? Está listo. Sí. Hemos estado trabajando en eso. Yo imagino Ya, que... perdón, senadora Goich. ¿Estamos listos, señor secretario? En este tema sí, y quisiera hacer presente que el último punto para hoy día era resolver 3 temas pendientes en el proyecto sobre acoso sexual en la atención de salud. Sí, precisamente, eso es lo que ha estado trabajando. La senadora Goich nos va a explicar, trabajó con la senadora Bomber, fueron las encargadas de coordinarse, y nos dan la solución a los 3, a lo que me quedó pendiente en el día de ayer para despacharlo. Presidente, antes que eso, solo clarificar, porque el proyecto que recién votamos es de artículo único. No es necesario que vaya a sala antes de que continuemos con la tramitación. Así es. Yo entendí que el presidente lo puso en votación general y particular. Esa es la idea, presidente. Esa es la idea. General y particular. General y para en particular. despacharlo, no para que siga su trámite. Está despachado. Ya, solo era clarificar. Nosotros, ahí está la senadora, si quiere sumar su voto. Bueno. Perdón, presidente, me entró un llamado que no podía dejar de contestar. Escuché que íbamos a pasar al próximo proyecto y tenía yo un compromiso ahí. Entonces quería, no sé, Carolina, si te llegó el último. Sí, se lo envié a Evelyn, si es que ella... Lo tengo a la vista. Voy a compartir pantalla. Por favor. Rabín, te pido un favor. Sí. Yo me tengo que salir porque tengo una reunión a las 10:30. Dejo mi voto a favor del acuerdo que hay, ¿ya? Por favor, que lo incorpore Fernando. Por supuesto. Lo vamos Gracias. Trata de hablar menos para otra vez para que alcancemos a terminar las sesiones. Ya, ok. Autorizado. Ni idea usted, no. Ya. Ya, Evelyn, chao. con su permiso, presidente, Evelyn, están marcados, si nos puedes ir mostrando la propuesta de texto, están marcados con colores distintos lo que incorporamos. Aquí, acuérdense que tuvimos la discusión de si existía ya en el caso de los prestadores institucionales de salud privado un protocolo interno, si existía uno que se pudiera modificar el existente. O sea, deberán elaborar un protocolo interno o modificar el existente. Eso es lo que agregamos sobre prevención, denuncia, investigación y sanción de conductas de acoso sexual contra los pacientes o usuarios en el marco de especificar ahí de una atención o procedimiento de salud, usamos la misma nomenclatura que habíamos acordado ayer, conforme al cargo o función que desempeña en el establecimiento
y para ello se indicará el ámbito de aplicación, las medidas de resguardo y las sanciones en caso de denuncias por conducta de acoso sexual en los términos mencionados en el literal D. Ahí sigue lo mismo que teníamos ya acordado. Veo que Jaime González, que no conocía esto, está de acuerdo, ¿no es cierto? Y la senadora Fonberg, y yo también, así que... Estamos de acuerdo, senadora. Hicimos el chequeo, hicimos la vuelta completa, senadora. Bien, entonces si estamos todos de acuerdo... Seguimos, presidente, si quiere revisamos todo. Para Sí, hacer por más favor. rápido. Después, aquí, tratándose de los prestadores institucionales privados, deberán incorporar el protocolo en el respectivo reglamento interno de orden, higiene y seguridad, ¿no es cierto?, donde se fijará el procedimiento, investigación, sanción que se va a ocupar. Eliminamos la frase final, que era dando estricto cumplimiento a la normativa laboral, porque eso se da por entendido, ¿no es cierto?, que hay que cumplirla. Y este es quizá el párrafo que más nos costó, pero logramos generar acuerdo ahí con la senadora, donde establecemos que un reglamento expedido a través del Ministerio de Salud establecerá los contenidos mínimos que deben contemplar los protocolos internos que elaborarán los prestadores institucionales privados de salud en conformidad al inciso anterior, y dicho reglamento contendrá además la forma y plazo en que los prestadores deberán comunicar al Ministerio de Salud la dictación y contenido de ellos. En todo caso, dichos protocolos internos no podrán considerar como eximente de responsabilidad del profesional de salud el consentimiento de la víctima cuando se realice en el ámbito de una atención o prestación clínica. Tampoco considerarán como tal el silencio, la falta de resistencia o la conducta sexual previa o posterior de ella. Y el Ministerio de Salud podrá objetar un protocolo interno que haya elaborado y dictado un prestador institucional si aquel no cumple con los requisitos que la ley o el reglamento señalan. No obstante lo anterior, no se podrá objetar los protocolos internos que reproduzcan fielmente los modelos que, mediante resolución, haya propuesto el mismo ministerio para que sean adoptados por los prestadores institucionales. Entonces lo que hicimos fue que el ministerio tuviera que dictar, tenga que tener un reglamento tipo, por decirlo de alguna manera, establecer cuáles son los contenidos que tienen que tener esos reglamentos, y podrá objetar si es que el prestador institucional no contempla lo que el ministerio reglamenta. Esta es una postura intermedia porque lo que habíamos planteado originalmente era más detallado, lo otro establecía solamente dejarlo a los privados, y nos parece que está bien resuelto y que puede ser aprobado en esas condiciones. Y lo último es, Evelyn, si avanzas un poquito, se especifica ahí que disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan dependiendo del vínculo contractual o estatutario que vincula al autor de la conducta de acoso sexual con el prestador institucional de salud, que eso sea considerado también. Nos parece que se ha resuelto, senadora, la confusión que teníamos. Yo quiero plantearlo así, en decir esto tiene que ver no solamente con lo que nosotros estamos acostumbrados, que es la conducta de acoso en el trabajo, sino que esto tiene que ver con la relación con el paciente, y por eso es en los procedimientos de salud o en las atenciones de salud, que es un poco lo que nos enredamos ayer. Eso, y agradecer a la senadora Fonberg, usted, presidente, hicimos el trabajo y a nuestros equipos. Senadora, le dejo la palabra. Gracias, senadora Goit. No, yo solo decir que agradecer el espacio y el trabajo con la senadora Goit y los asesores. Yo creo que lo único que no queda 100% claro todavía, y que quizás hay que darle una vuelta en el siguiente trámite, es que acá el protocolo, y eso está bien, tiene que dictarlo el Ministerio de Salud, porque se trata de la relación del paciente con el profesional de la salud. El problema que se puede tener es que la sanción sea una sanción laboral, y ahí esto va a haber que coordinarlo bien con las sanciones que establece hoy el Código del Trabajo. Entonces, ahí yo, en la rapidez no encontramos la mejor fórmula de redacción, pero yo creo que ahí todavía tenemos un pequeño tema que hay que linkear, que hay que relacionar, que es el protocolo tiene que ser establecido por el Ministerio de Salud, porque se trata de la relación paciente-profesional de salud, pero las sanciones tienen que estar coordinadas con el Código del Trabajo, que establece las sanciones, y con el Código Administrativo, o sea, con el Estatuto Administrativo, porque ahí se establecen las sanciones laborales. Pero yo creo que eso ya es bastante mínimo, y eso creo que en el siguiente trámite lo pueden terminar de cerrar ese círculo, presidente. Así que yo votaría a favor.
Muy bien. Entonces, si estamos todos de acuerdo, por unanimidad se aprueba. Dejó el voto el senador Girardi. Rabín. Ya, entonces, tomemos una votación, señor secretario. Señora von Baer, ¿cómo vota su señoría? A favor, secretario. Señora Goich, ¿cómo vota? A favor. Señor Girardi, ya votó a favor. Señor Chaguán. A favor y felicitar a tanto a Aena como a Carolina por haber logrado la buena reacción. A favor. Señor Quinteros. Sí, yo antes de votar quiero felicitar, creo que ha funcionado muy bien el dúo dinámico, así que voto a favor. O sea, de dinámico poco, pero de dúo bueno. No, dinámico, porque ¿Cómo que no dinámico? en pocas horas hicieron este trabajo. No, felicitaciones. ¿Cómo es la cosa? Ya, muy bien. Presidente, ¿me permite? Entiendo yo que esta proposición reemplaza la letra D, que sea del inciso primero del artículo 5, y recoge una nueva formulación de la mayor parte de los incisos que se agrega al artículo 5, con excepción de los que quedaron pendientes porque esos regulaban precisamente el proceso sancionatorio. ¿Aló? Esa es mi conclusión sobre lo que se ha resuelto hoy día. Bien. Entonces, estaríamos terminado este proyecto, que siga su trámite, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Ya, nos vemos. Perdón, yo los días lunes, ¿qué les parece que lo dejemos para escuchar intervenciones de temas y el día martes vamos votando? Es que senador, tenemos ya 2 sesiones, martes y miércoles. Presidente, me permite. Por eso que te estoy diciendo que el día lunes es para escuchar a las organizaciones que quieren. Pero hacer una tercera sesión en la semana. Yo tengo no. Presidente, una aclaración. Yo tengo martes, perdón. Los días martes me equivoqué. Ya. Martes y miércoles, no. Una de las sesiones para escuchar y la otra para ir avanzando votando. A eso me refiero. Porque el día lunes yo tengo 3 comisiones distintas. Entonces, se equivocó el presidente. Y además que usted es el autor de todos los proyectos, así que no hay problema en eso. ¿Entendí bien, senador, presidente, que entonces la sesión del lunes serían audiencias? No, si me equivoqué. La del martes. Con pesca, me equivoqué. Sí, es martes y la del martes. Y el miércoles tratemos, para votar proyectos. Claro, como el próximo proyecto que vamos a poner en tabla, hacer los antimicrobianas, invitemos a la gente que quiere exponerlo, la gente de la SAGO, parece que también de los productores de carne también tienen solicitado. Sí, yo ahí pediría, presidente, que a don Fernando se pueden invitar al Ministerio de Agricultura, por favor. Y al director del SAGA. También, ahí estamos, ahí tenemos 3 ya. Ok, muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, muchas gracias a todos, se levanta. Gracias. Gracias. Y senadora,